Bienvenidos, queridos hermanos, al servicio de este día domingo. A nombre de la congregación St. John's, la más cordial bienvenida a quienes se incorporan por primera vez a este servicio mediante la plataforma online de YouTube y, por supuesto, un abrazo fraternal para todos los miembros de nuestra congregación St. John's, que cada domingo a domingo nos reunimos para poder alabar y ensalzar el nombre de Jesucristo, de Dios y de su Espíritu Santo. Nos reunimos, queridos hermanos, porque es un mandato, así lo dice la palabra de Dios. Nos reunimos cada domingo porque somos una iglesia viva, una iglesia centrada en Cristo, y porque es necesario congregarnos para aprender más de la palabra de Dios, porque es necesario orar en comunidad, porque es necesario que nos apoyemos y nos fortalezcamos en el amor de Dios a través de Cristo. Por eso, cada domingo, queridos hermanos, nos reunimos para poder celebrar a Cristo en nuestro servicio. Jesucristo, puerto de paz, en horas negras de tempestad, hay en las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas del dolor, en tristes horas de tentación, clama difunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la prueba falta la fe y el alma desfallecer, Cristo le dice: yo te daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y de la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Querida congregación, queridos hermanos, los invito a que inclinen sus rostros para que honremos y oremos a nuestro Padre. Dios Padre Celestial, Padre Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra,
Tú que eres el Alfa y el Omega, el principio y el final. Te damos gracias por poder estar hoy día reunidos ante tu presencia, poder alabarte, poder vivir en Cristo todo lo que tú nos das, todo lo que nos entregas. Y por eso mismo, querido Padre, el servicio de hoy día, las canciones, el sermón, las oraciones, todo lo que se reúne en esta mañana te lo entregamos a ti, Dios Padre amado, a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Querida congregación, habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy el Señor tu Dios. Repitamos todos juntos: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para adorarlas, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, y graba todos estos mandamientos en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Salmo 56. Ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Todo el día me atacan mis opresores, todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Todo el día tuercen mis palabras, siempre están pensando hacerme mal. Conspiran, se mantienen al acecho, ansiosos por quitarme la vida, vigilan todo lo que hago. En tu enojo, Dios mío, humilla a esos pueblos. De ningún modo los dejes escapar. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? He hecho votos delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Hermanos, esta es palabra de Dios. Querida congregación, repitamos todos juntos: Omnipotente Dios, Creador de todas las cosas y juez de cada hombre, nosotros confesamos delante de ti el mal que hemos cometido y reconocemos que no hemos cumplido con el bien que debiéramos. Hemos pecado por pensamiento, palabra y obra. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, porque merecemos tu ira y condenación. Nos arrepentimos de todas nuestras maldades y te pedimos tu perdón mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos, el apóstol Juan dice: si alguno comete pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es el que quita la ira de Dios sobre nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Queridos hermanos, los invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas para poder orar a la distancia y a la vez unidos en ti a través de Cristo. Gracias porque podemos abrir nuestros corazones delante de ti, confiados en que tú nos escuchas atentamente con el amor de un Padre. Gracias por tu fidelidad y cuidados en todo tiempo, aun cuando constantemente te olvidamos y olvidamos tus palabras y mandamientos. Perdónanos por nuestra constante desobediencia y por dejarnos guiar por nuestro corazón que es tan engañoso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser hijos obedientes a tu palabra. Ayúdanos a recordar tus promesas. Reafirma nuestra fe en medio de las pruebas. Y ayúdanos a confiar en los planes que tienes para nuestras vidas, sabiendo que son planes de bien. Oramos, Señor, por quienes hoy se han unido en oración en estos tiempos de tanta incertidumbre y estrés. Que tu paz, que viene de lo alto, pueda inundar nuestros corazones y calmar nuestras ansiedades. Señor, te presentamos nuestras luchas con el pecado. Gracias porque tenemos hermanos para caminar juntos en la fe. Y porque tenemos la mejor noticia, que tu Hijo Jesús ya venció el pecado en la cruz. Que esta verdad pueda traer hoy gozo en nuestras vidas. Te presentamos también a las familias y matrimonios de nuestra congregación. Señor, que tú siempre seas el centro de ellas. Oramos por quienes hoy están viviendo momentos difíciles de salud, como don Tomás, y quienes también han perdido seres queridos en este tiempo. Oramos también por los jóvenes de nuestra congregación,
para que tú los sigas levantando y haya otros que también los animen y acompañen. Oramos por los estudios, por los trabajos y las decisiones que se tengan que tomar en este tiempo, para que tú los llenes de sabiduría y gracia. Gracias, Señor, porque podemos decir que tú estás bajo el control de todo. Señor, también te presentamos a nuestra iglesia San John's y a la plantación de Lomas y los distintos ministerios que hoy funcionan. Por los pastores, Señor, por nuestros pastores Enrique y Cristian. Gracias por sostener a nuestras congregaciones y líderes y porque tu evangelio se sigue expandiendo aún en medio de una pandemia mundial. Gracias porque no dejas de trabajar, Señor. Ayúdanos a ser imitadores de tu trabajo en la expansión del evangelio e imitadores de tu servicio. Oramos también por las iglesias locales, por San Juan, por San Pedro y los desafíos que tengan en este tiempo. Oramos en especial también por nuestro país, por nuestra nación y sobre todo por el proceso constituyente y la pronta elección de un nuevo presidente. Que el resultado de esto, Señor, sea para tu gloria y que también hoy quienes tienen voz y voto puedan ejercerlo con honestidad e integridad. Oramos por las autoridades que hoy gobiernan y por las que van a gobernar. Que el próximo presidente, Señor, sea un gobernante que tema de ti. Señor, te pedimos que todo lo que hoy estemos viviendo, Señor, como sociedad, nos ayude a depender aún más de ti y que nos lleve a los pies de la cruz de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda lectura, Juan 21, 1-14. Después de esto, Jesús apareció de nuevo a sus discípulos, junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban junto Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. ¿Nos vamos contigo?, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudos, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos después de haber resucitado. Esto es palabra de Dios. Aquellos de nosotros que nos gusta la pesca, creo que entenderemos muy bien el pasaje de hoy día. Entenderemos, yo creo, la frustración de salir a pescar con todo nuestro ánimo, con grandes expectativas, y por muchos esfuerzos que se hagan, por muchas veces que se tira la línea o la red para un lado o para el otro, no se obtiene nada. Y uno vuelve a la casa con las manos vacías. Este parece ser
la idea del comienzo de este capítulo 21. Pero la verdad es que aquí hay mucho más que simplemente ir a pescar y obtener algo o no. Este es, sin duda alguna, un interesante pasaje del Evangelio de Juan con un claro y yo diría poderoso mensaje a los cristianos, un poderoso mensaje destinado a nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo. Es interesante que no hay registros de esta historia en los otros evangelios. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, termina con la Gran Comisión. Lo más cercano a eso que encontramos en el Evangelio de Juan es en el verso 21 de este capítulo, donde dice: Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo les envío. Lo que sí tenemos aquí en Juan capítulo 21 es cómo se va a llevar a cabo esta gran comisión. Cómo los discípulos van a cumplir la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. De eso va a hablarnos Juan aquí. Y por eso este mensaje apunta fuertemente a la iglesia. Apunta fuertemente a tu corazón y al mío. Esta parte de las Escrituras es, por lo tanto, de suma importancia también para nosotros aquí en esta época, que en estos momentos, en este tiempo, tenemos que llevar adelante la Gran Comisión. Porque Jesús está hablando aquí a todos sus discípulos en todas las épocas. Juan en su Evangelio usa la palabra señales para referirse a los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es que la idea de la palabra señal o señales es un milagro que ocurre con una enseñanza. Es un milagro que es una parábola. Y eso es exactamente lo que va a pasar en este pasaje. En los tiempos que nos ha tocado vivir, sin duda es muy importante, yo diría que más que importante, es vital que nuestro testimonio de Cristo sea efectivo si queremos realmente influenciar con el Evangelio a esta sociedad. Si tenemos las aspiraciones realmente que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo toque la sociedad de la ciudad donde vivimos, el país donde vivimos y, ¿por qué no?, el mundo donde vivimos. Por lo mismo, este pasaje es de suma importancia para todos nosotros. Vamos entonces a nuestro texto de hoy. ¿Qué es lo que el apóstol tenía que recordar y qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Fíjense en el verso 1 en sus Biblias, capítulo 21 de Juan, verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron. El verso 1 dice que Jesús se manifestó a sus discípulos. Otras traducciones de la Biblia dicen que Jesús apareció. Pero la idea realmente de esta palabra es mucho más que simplemente aparecerse o manifestarse, que sería lo que usaríamos en castellano. Aquí habla más bien de algo mucho más grande, mucho más poderoso. Habla más bien de que Jesús apareció o se manifestó en su gloria, gloriosamente. Y en un sentido, Juan nos prepara entonces para lo que va a ocurrir de ahí en adelante, cuando Jesús se presenta en esta escena delante de sus futuros apóstoles. Nos dicen que estaba en el mar de Tiberías o en el mar de Galilea, que realmente no es un mar, es un lago bastante grande en la provincia de Galilea. Este era el lugar donde por lo menos Juan, Pedro y Santiago eran pescadores
antes de que Jesús los llamara a seguirlo. Por lo tanto, ellos eran del lugar. Su profesión desde siempre era ser pescadores. Por lo tanto, tenían que conocer el mar de Galilea y los lugares de pesca en forma perfecta. Jesús, sin embargo, les había dicho en Mateo 28:10 que fueran a Tiberías porque Él se iba a reunir con ellos después de la resurrección. En un comentario que me tocó leer para preparar este pasaje, decía que cuando el Evangelio de Juan se refiere a Pedro como Simón Pedro, hace referencia al nombre de Pedro, al verdadero nombre de Pedro, Simón, pero antes de su conversión, porque Jesús le cambia el nombre, ¿se acuerdan? A Pedro. Entonces, cuando Juan está usando aquí la forma Simón Pedro para referirse al apóstol, está haciendo referencia aún a esta vieja vida, por así decirlo. Y el comentarista decía que era una forma que Juan tenía para decir que la verdad ahora Pedro estaba actuando en, desobediencia a Dios, en flaqueza espiritual, en forma carnal, no en obediencia al Señor. También Juan menciona a Tomás, que ustedes recordarán que se había perdido la primera aparición que tuvo el Señor Jesucristo con sus apóstoles después de la resurrección. Como dije, Mateo 28 nos dice que Jesús les ordenó a sus discípulos volver a su casa en Galilea y esperar por Él. Impulsivo e impaciente, como siempre, Simón Pedro decide hacer lo que él quiere. Y en el verso 2 nos dice que se va a pescar y como es un líder potente, convence a los demás apóstoles o futuros apóstoles que lo acompañen. En Mateo 4 Jesús les había dicho que los haría pescadores de hombres. Es interesante, porque ahora parece que estos hombres han decidido regresar a ser simplemente pescadores de peces. El verso 3 nos enseña que Simón Pedro y los demás parecen regresar de alguna manera a lo que eran antes de conocer a Jesús. Y en un sentido, lo que está pasando aquí es que levemente están dando la espalda al llamado que Jesús hizo a sus vidas. Era ser pescadores de hombres, esperar por Jesús en Galilea, no pescador de peces. Al leer este pasaje pensé en las muchas veces que todos nosotros recibimos influencias en nuestras vidas. Influencias que nos alejan de la voluntad de Dios para ti y para mí. Hay tantas, ¿no es cierto? Está la televisión, lo que nos muestra la sociedad. Tiene un increíble poder sobre nosotros. Los amigos, por supuesto la familia, compañeros de trabajo en nuestras conversaciones con ellos o en la universidad. Todo esto tiene una gran influencia en tu vida y en la mía. Escuchamos esas voces cuando hemos dejado de escuchar con atención a Jesús, ¿no es cierto? Y tal vez es bueno parar un poquito aquí pensando en esos apóstoles que simplemente sin pensarlo mucho siguen a Pedro. ¿Cuáles son las voces hoy que tienen gran influencia sobre tu vida? Tal vez amigos, políticos, parientes. Otra pregunta. ¿Son voces que te animan a confiar en Cristo, a creer y a vivir por las promesas del Evangelio? Creo que estas son preguntas muy importantes. Y siempre tenemos que recordarnos que la persona que tú y yo más escuchamos es a nosotros mismos al final del día. Por eso es que este pasaje es tan importante. Por eso es que este pasaje es tan importante para tu salud y mi salud espiritual. Juan dice que todos se suben al bote, son pescadores profesionales. Son pescadores profesionales de ese lugar. Han vivido toda su vida ahí.
Salen a pescar, están pescando toda la noche y no pescan nada. Nada de nada. Ni siquiera uno chiquitito, dos medianos, nada. Entonces, evidentemente el Señor quiere enseñar algo aquí. El Señor soberano sobre todo y sobre todos no ha permitido que estos pescadores profesionales en toda una noche pesquen nada. El Señor es quien está en control, siempre, en todo momento, de cada una de las circunstancias de nuestra vida. Podían ser pescadores profesionales, y lo eran. Podían haber pasado toda su vida pescando en ese lugar, y así era. Eran personas que sin duda alguna conocían todos los secretos posibles del mar de Galilea. ¿Qué duda hay que así era? Sin embargo, no pescan nada. Jesús les enseña, o Jesús va a enseñarles claramente que aparte de Él, lejos de Él, fuera de los planes de Él, en un sentido, en desobediencia a la palabra de Cristo, no hay ningún fruto, no hay ninguna pesca. Creo que esto es algo que tú y yo, en esta época, en este lugar, tenemos que pensar muy seriamente. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos. Es algo sumamente importante, es algo vital en nuestra vida, en nuestra relación con Jesús. No daremos ningún fruto espiritual lejos de Jesús. No marcaremos ninguna influencia en esta sociedad lejos de Jesús. No tendremos ninguna influencia en nuestros hijos o en nuestro matrimonio o en nuestro lugar de trabajo o donde estudiamos, lejos de nuestra intimidad, relación y dependencia y obediencia a Jesús. No es un asunto aquí de habilidades o capacidades. Estoy seguro que esos futuros apóstoles eran muy hábiles pescando y muy capaces. Pero aquí no es un asunto de habilidad o capacidad. Lejos, apartados de Jesús, no tenemos el poder para hacer la diferencia, ni en nuestra vida, y menos aún para influenciar a otros. Solo Jesús es capaz de hacerte brillar para Dios. Solo Jesús le da un verdadero y eterno sentido a nuestras vidas. Jesús nos dice en Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer. Estos apóstoles van a ser la base, el instrumento principal, primario del Señor para edificar su iglesia en el mundo. Su tarea sería titánica y enfrentarían tremendas dificultades. Por lo mismo era tan importante que aprendieran a depender del Señor completa y totalmente y no de sus capacidades humanas. Separados de mí, nada pueden hacer. No podemos hacer el trabajo del Señor sin depender del Señor. Y aquí tenemos una muy seria verdad y una muy seria enseñanza para nosotros, aquellos que amamos a Cristo en esta época. Vivimos en una sociedad más y más secular, una sociedad post-cristiana, una sociedad que no ve la necesidad ni la importancia de Dios en sus vidas. Una sociedad que más y más sigue y adquiere y vive bajo conceptos, preceptos anticristianos. También nosotros, como los cristianos en toda época, tenemos una tarea titánica para hacer brillar la luz de Cristo en esta sociedad en la cual vivimos. Nada haremos bien, nada haremos en una forma que dé fruto eterno, fuera de nuestra dependencia, intimidad y búsqueda de Jesús en nuestras vidas, en la vida de nuestra comunidad. Si no buscamos a Jesús en nuestras vidas, en oración, en la lectura, en aprender de su palabra, si no cuidamos nuestra intimidad y dependencia diaria de Jesús, también nosotros nos
haremos pescadores que no pescan nada, absolutamente nada. No importa qué tan capaces o sofisticados lleguemos a ser. Jesús nos ha dicho, separados de mí, nada pueden hacer. Bueno, sigamos con nuestro pasaje, verso 4. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. El pasaje nos da muchos detalles importantes. Cuando ya amanecía, o sea, habían estado pescando toda la noche, debían haber estado cansados, agotados, con sueños, frustrados. No tienen nada. No tienen nada cuando vuelven a la costa. Pero no solamente no tienen nada, sino que tampoco parecen ser capaces de reconocer a Jesús ahí parado en la playa. Esto pasó otras veces. Después de la resurrección, pasó varias veces que personas no podían reconocer al Señor hasta que Él se manifestaba a ellos. Volvimos a la palabra otra vez. ¿Se acuerdan? Hasta que Él mostraba su gloria de una manera u otra. Un ejemplo de ello son los caminantes de Emaús. Jesús se ha mostrado, se ha revelado con gloria a nuestros corazones. No es algo que nosotros hicimos, no es algo que nosotros conocimos. Él es quien ha llegado a nuestras vidas poderosamente. Él se ha revelado a nuestras vidas con poder y con el poderoso perdón de nuestros pecados. Entre paréntesis, ¿has experimentado tú esta revelación poderosa en tu vida? ¿Has experimentado esta presencia poderosa de Jesús perdonando tus pecados? Verso 5. Jesús le dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Literalmente pregunta Jesús si tienen algo para poner en el pan. Esa es la verdadera traducción aquí. Y nos da más detalles, Juan. Jesús les dice, hijitos. Esta palabra tiene la idea de niñitos, bebés. No de hombres, no de grandes pescadores, niñitos. Pareciera ser que el Señor está usando algo de sarcasmo aquí. Pero los apóstoles, la verdad se lo tenían merecido. Estaban comportándose como niñitos, como bebés. En lugar de obedecer y confiar a aquel con el cual habían estado durante 3 años, que habían visto lo que habían visto, se comportan como niñitos que hacen lo que ellos quieren. Actuaron como niños chicos, tomaron sus propias decisiones siguiendo sus emociones. Decidieron no confiar en mí y no obedecerme. Ahora vuelven a la playa con las manos vacías. Eso parece ser lo que dice el Señor Jesús aquí. Es interesante, ¿no? Volver a recordar esto, que en las cosas del Señor el profesionalismo o las capacidades de nosotros no es realmente lo más importante, por lo menos no es lo básico. Como dije, estos eran pescadores profesionales y habían pescado en ese lugar toda su vida. Jesús va a enseñarles entonces, y va a enseñarnos, que esto es un asunto, el dar fruto para el reino de los cielos es un asunto de depender, de confiar, de creerle a Él, a Jesús. Depender, confiar, obedecer, creerle a Él. Es siempre, ¿no es cierto?, la batalla en nuestro corazón. Es siempre la gran batalla en nuestro corazón que se presenta vez tras vez delante de nosotros. Siempre hay una lucha dentro de nosotros, el efecto del pecado. Siempre hay una lucha dentro de nosotros si depender, si confiar, si creer, si obedecerle a Dios o hacer lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que pienso que va a ser mejor para mí. Esta es una lección absolutamente importante que los apóstoles puedan aprender. Pero esta es una lección absolutamente vital para ti y para mí que podamos aprender. Humanamente, nunca pescamos nada. Humanamente, nunca damos fruto. Siempre dependemos de Jesús. Verso 6.
Y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Aquí está el contraste. El resultado de seguir la palabra de Dios. El resultado de confiar en que lo que Jesús nos está diciendo es lo correcto. El resultado de obedecer a la palabra de Dios aquí es una pesca abundante. Hay una forma de hacerlo, hay una forma de vivir. Esa forma de hacerlo y esa forma de vivir es la forma de Dios. Él nos creó, Él nos sustenta. Obedecer a Dios y su palabra. Jesús es realmente el que sabe. Jesús es el único que sabe. Jesús sabe cómo funciona la sociedad. Jesús sabe cómo funciona el corazón. Jesús sabe perfectamente cómo funcionas tú y yo. Como iglesia, como miembros de la iglesia de Jesús, no estamos en libertad de hacer cosas a nuestra manera, y menos aún de cambiar el Evangelio. Siempre habrá que hacerlo a la forma de Dios, dependiendo de Dios, buscando a Dios, en intimidad con Dios. Todas las generaciones de cristianos, y por supuesto nosotros también, han sido y hemos sido tentados a cambiar un poquito el mensaje de Jesús. Constantemente la sociedad, el ambiente nos hace pensar que tal vez deberíamos cambiar un poquito esto y suavizar eso de allá, adaptar esto de más acá. No nos gusta ser diferente y el Evangelio nos empuja a ser muy diferente. Nos gusta de alguna manera ser un poquito menos diferente en la forma en la cual llevamos el Evangelio a esta sociedad. Y muchos cristianos lo hacen, muchos cristianos caen en esta trampa, muchas congregaciones lo hacen. E incluso en algunos momentos parece que les va muy bien, pero solo parece. Porque el verdadero fruto que transforma los corazones, los pensamientos, el alma, la eternidad de personas, solo lo produce Jesús. Los verdaderos cambios en la vida, solo Jesús tiene el poder para hacerlo. Solo Jesús tiene el poder para perdonar pecados. La religión no puede. Nuevamente el mensaje de Jesús a estos discípulos y a nosotros también hoy aquí es: el verdadero camino es la obediencia y la confianza en la palabra de Dios, nada más. Es Jesús y no nuestra sabiduría humana la que tiene efecto en la vida de personas. Solo Jesús tiene el poder para cambiar vidas. Los discípulos y nosotros tenemos que aprender que es su forma, no nuestra forma, en la cual el reino de los cielos se va a extender y crecer. Juan nos dice cuál fue el resultado de creerle y obedecer a Jesús. Entonces la echaron, la red, y no podían sacarla por la gran multitud de peces. Tan grande era la pesca, tan grande la cantidad de peces que pescaron, que no podían subirla al bote. Qué impresionante lección, ¿no? Para ellos, sí, claro, pero también para nosotros. Si tiras la red donde yo te digo, si me crees, si pones tu confianza, si me obedeces, yo soy, dice Jesús, quien llena tus redes de mi pesca. Es Jesús, es la obra del Espíritu Santo el que ordena a los pescadores dónde y cómo tirar sus redes para que el reino de los cielos pueda crecer. Es su obra y depende de su gracia. Nuestra labor es obedecer, tirarla a ese lado, de esa forma, presentar el Evangelio con fidelidad, de acuerdo a la palabra de Dios, sin temor, en gracia, en misericordia. Lo que más me llama la atención de este pasaje es que estos discípulos ya habían pasado por una situación casi textual a esta. Esta no es la primera vez que les ocurre. Lucas 5 nos cuenta que Jesús
sube al bote de Pedro y comienza a enseñar a la gente que estaba en la playa. Pero en un momento Jesús le dice a Pedro que vayan a las aguas más profundas a pescar. Pedro le dice, ya lo hicimos, Señor, y no pescamos nada. Bueno, nosotros somos los expertos pescadores. Sin embargo, al final, Pedro le hace caso al Señor y tiene una pesca extraordinaria. Lucas 5 dice, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Y en Lucas 5, Jesús dice, no temas, desde ahora serán pescadores de hombres. Todo esto ocurre en el capítulo 5 de Lucas. Todo esto es una lección que los apóstoles necesitaban volver a recordar una vez más. Por eso vuelve a ocurrir lo que nos relata en la primera parte del capítulo 21 de Juan. Pero Jesús es tan sabio y amoroso que Él sabe que nosotros también hemos leído Lucas 5 y necesitamos leer los primeros versículos de Juan 21 para recordarnos. Y Jesús parece hacernos la pregunta a nosotros, ahora, en este lugar. ¿Estás poniendo atención a lo que te estoy diciendo? Dice Jesús aquí, a través de mi palabra. Yo soy el Dios verdadero, tú dependes totalmente de mí. Búscame. Hazle caso a lo que te digo en mi palabra. Confía en mí. Cada vez que lo haces, cada vez que realmente quieres hacer las cosas a tu manera, ¿te das cuenta que no pescas nada? Dependes de mí. Esto es algo que no solamente esos futuros apóstoles tienen que recordar, es tan importante que tú y yo recordemos y pensemos seriamente. ¿Cómo estamos viviendo? ¿En quién estamos descansando? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿A quién estamos obedeciendo? La historia continúa y ahora Juan va a aparecer en la historia, pero no va a usar su nombre. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Y al escuchar estas palabras, Pedro nuevamente reacciona impulsivamente. Dice el texto, oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Interesante, Pedro impulsivamente reaccionando, pero esta vez parece que reacciona para el lado correcto. Se tira al mar porque desesperadamente quiere estar con Jesús. Desesperadamente quiere volver a tener esta relación, este compañerismo con Jesús. Por fin parece achuntarle a su vida, al propósito, para dónde encaminar su ministerio. El verso 8 nos dice que los demás volvieron al bote arrastrando la pesca que habían hecho. Es en Jesús donde tendremos esta pesca abundante y una vida abundante. Es a Él hacia donde debemos correr. Esto es lo que vamos a ver más adelante en la vida y en el ministerio de estos apóstoles. Ellos van a tirar la red, ellos van a decir, ellos van a anunciar, ellos van a enseñar, ellos van a predicar, como quieras decirlo, ellos van a vivir el Evangelio. Y el Señor en su gracia añadía o va a añadir día a día aquellos que el Señor va a salvar. Pero esto también es algo que sin duda es para nosotros, aquí y ahora. En estas circunstancias de la vida, en las circunstancias de la sociedad en la cual nos ha tocado vivir, y Jesús no ha cambiado sus planes. Jesús no ha cambiado de opinión. Es Él y solo Él quien tiene el poder y es soberano para perdonar los pecados de todos aquellos que se arrepienten. Es Jesús y solo Jesús quien convence de pecado a las personas. Es Jesús y solo Jesús quien regenera, quien transforma los corazones de aquellos que Él llama. No somos nosotros, no son nuestros sistemas, no son nuestras capacidades, no es nuestra buena predicación o nuestra buena música. Transformar el alma de personas requiere un poder que solo Dios
tiene. Es Jesús quien hace esto. Y todo lo demás que hay en la vida de los cristianos. Nosotros solo debemos obedecerlo, ser fieles y confiar en Él. Es por la enseñanza, por la predicación fiel del Evangelio, que los peces, que las personas irán a la red del reino de los cielos para alcanzar perdón de pecados y vida eterna. Este es un llamado a nosotros los cristianos a retomar, reforzar nuestra confianza en este Jesús lleno de gracia y sabiduría y poder. Es un llamado a retomar nuestra confianza, a reforzar nuestra fidelidad a Jesús. Versos 9 y 11. Cuando bajaron a tierra vieron brasas y apuestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús le dijo, traigan alguno de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a la tierra llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque habían tantos, la red no se rompió. No se rompió. Cuando bajan a tierra, Jesús tiene todo listo para ellos, brasas y el pan. Como siempre, nuestro Señor Jesucristo tiene todo listo, todo preparado para nosotros en su infinito amor. Y me llama la atención lo minucioso que es Juan para contarnos esto. Pareciera ser que no quiere que perdamos ni un detalle. Dice cosas como, habían 153, no 154, ni 150, ni más o menos 150. 153, y la red no se rompió. ¿Por qué estos detalles son importantes? ¿Por qué son importantes ante el tremendo milagro que acaba de ocurrir? A pesar de la tremenda pesca y del tremendo peso que todo eso significaba, la red no se rompe. Pienso que es algo muy, muy importante en este mensaje. Jesús está diciéndole a esos apóstoles que la red no se rompe cuando lo obedecen a Él. Y eso mismo Jesús nos dice a nosotros. Si permanecen en mí, si me buscan, si su gozo está en mi compañerismo y obediencia a mi Padre, no solamente tendrán un tremendo fruto, sino que ese fruto no se perderá. No hay forma que se pierda, porque es un fruto que viene de la obra de Dios y depende de Dios. Jesús ya ha hablado de esto, ¿se acuerdan de Juan 15? Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y les designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los concederá. El fruto dado por Jesús permanece y permanece eternamente. Esa es la obra que Él ha hecho en tu vida y la mía, ¿no es cierto? Su fruto no es algo que viene y que va, sino que permanece porque es obra que depende de Cristo mismo. Vivimos en una sociedad que mete mucho ruido, una sociedad donde hay muchas ideas, algunas de ellas, la verdad, muy peligrosas. Esto preocupa y asusta a muchos cristianos, aunque la verdad es que no es nada nuevo. Esto es algo que ha ocurrido generación tras generación. El mensaje entonces de esta pesca milagrosa es Jesús hablándote a tu corazón y al mío para decirnos, yo soy el Señor, yo soy tu Señor, yo soy el Señor de la historia, yo soy el Señor sobre mi creación y sobre todos los seres humanos. Confía en mí, renueva tu confianza y tu dependencia en mí. Hazme caso, anuncia el Evangelio, las buenas noticias de salvación, que es Jesús, en una forma fiel. Yo soy el que va a traer fruto. Yo traeré a la red del reino de los cielos a aquellos que van a entrar a mi reino. Yo lo hago. Y este es un mensaje poderoso y de mucho ánimo para ti y para mí. Este es un mensaje poderoso para la iglesia de Cristo. No hay nada que temer. Jesús ha vencido al mundo. Él es el que está a cargo de todo, para su gloria. La red del Señor nunca se rompe porque es el poder de Dios para salvación. Es su obra, es su mensaje, es su salvación y dependemos de su gracia. Finalmente, versos 12 en adelante. Jesús les dijo,
Vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se los dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Estos últimos versículos hablan de cómo vivimos los cristianos, cómo servimos a Dios, aquellos que nos llamamos cristianos, cómo damos un verdadero fruto, un fruto eterno para Dios. Comunión, 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 intimidad, intimidad, dependencia en nuestro Señor y nuestro Salvador. Es la respuesta de este pasaje. Vengan a desayunar con Jesús. Él tiene todo listo. Él tiene todo preparado. Goza y cuida tu intimidad, tu comunión con Jesús. Aprende a depender de Él día a día. Aprende a depender de Él día a día. Este es nuestro gran Señor. Esta es la extraordinaria, en mi opinión, y poderosa lección de este pasaje. ¿Crees tú en esto? ¿Crees tú en esto? Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Queridos hermanos, hemos llegado ya al final de este servicio. Repitamos todos juntos. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna,
y buena esperanza por gracia conforte nuestros corazones y nos haga aptos en toda buena palabra, obra, ahora y siempre. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, levántense, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya.